Tenemos que terminar de emitir. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces el seminario de esta noche, el último seminario de clínica médica de esta rotación, y vamos a abordar el tema del paciente con edemas en el consultorio clínico. Ya me presenté en el último taller que estuve con ustedes, y soy la doctora Paula. Muy bien, entonces, cuando un paciente concurre al consultorio de clínica médica con edema, hay distintos parámetros que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, para hacer una revisión del tema, vamos a empezar con qué significa edema, retomando algunos conceptos y ciertos muy básicos. Sabemos que cuando hablamos de edema, hablamos de un incremento del volumen del líquido en el intersticio, y que muchas veces no se evidencia hasta que este exceso de líquido sobrepasa los 2,5 kilos a 4,5 kilos, y a veces hasta más allá de 5 kilos, o va a representar un 10% del peso corporal total. Entonces, este paciente no solamente puede tener un edema, sino además líquido en otras calidades y presentarse con derrame pleural, pericárdico o peritoneal. Es decir, que el edema va a constituir uno de los signos y síntomas de alguna condición sistémica subyacente generalmente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que las características clínicas del edema, ¿de qué van a depender? Y van a depender de qué lo estáis originando, o sea, de la etiología del mismo, y de cuáles son los mecanismos implicados en su producción. ¿Y por qué es importante esto? Porque considerar estos mecanismos, reconocer la presencia del edema, ya vamos a ver de qué forma, y evaluar sus características semiológicas, qué es lo que a qué nos va a llevar. Hacer un diagnóstico etiológico correcto, para saber qué es lo que le está pasando a nuestro paciente, y si sabemos qué es lo que está pasando a nuestro paciente, vamos a saber diagnosticarlo y brindarle un tratamiento adecuado, ¿no? Hasta aquí vamos. Entonces, revisando un poquito los mecanismos implicados, tenemos el árbol vascular capilar, el servicio, el sistema arterial y venoso, y ya vamos a ver entonces qué elementos se ponen en juego para que se produzca edema en nuestro paciente. La presión hidrostática, la presión oncótica, la permeabilidad capilar y la alteración del sistema linfático son elementos que se van a poner en juego para desencadenar entonces este aumento del líquido en el intersticio. La presión hidrostática con un aumento, la presión oncótica con una disminución y el daño de la integridad de la pared capilar. Cuando ninguno de estos elementos se ponen en juego o nosotros no evidenciamos su relación con lo que le está pasando al paciente, decimos que estamos frente a un paciente con un edema idiopático. Entonces vamos a ver en esta imagen que yo les quise poner, porque nos visualiza y nos grafica un poquito lo que es un capilar, el extremo arterial y venoso de un capilar. Entonces sabemos que en el extremo arterial va a predominar la presión hidrostática, la presión hidrostática y sobre la presión oncótica. ¿Y esto qué es lo que hace? Que mi fluido vaya hacia el intersticio con un intercambio de sustancias. A medida que el plasma va transcurriendo por el capilar y llegamos al extremo venoso, ¿qué es lo que tenemos? Una caída de esa presión hidrostática y una prevalencia de la presión oncótica, por lo cual el líquido vuelve hacia ese capilar. Cuando esto se altera, cuando estas fuerzas se alteran, o a su vez cuando se daña la integridad de la pared de este capilar, por distintas sustancias o por distintas notas, que ya las vamos a revisar, entonces yo tengo este incremento de fluido en el intersticio, que es donde no debería estar, y que no alcanza a ser drenado por mi sistema linfático, o bien que podría hacerlo, pero mi sistema linfático está dañado. Muy bien. Entonces, si estamos frente a un paciente con un edema general
estado, vamos a ver que se nos ponen en juego algunos mecanismos. Por un lado, como decíamos antes, la disminución de esta presión oncótica y este aumento de la presión hidrostática, eso es lo que hacen. Hacen caer nuestro volumen plasmático efectivo. Y en ausencia hay vasoreceptores a nivel arterial y el riñón, que tiene su propia autorregulación, va a activar con las células mesangiales del aparato subtalomedular, va a activar el sistema renina, la angiotensina 1 pasa a 2, y entonces aquí tenemos un estímulo de producción de aldosterona por la suprarrenal, con la consiguiente retención de sodio y agua, como vemos en un lado del gráfico. Muy bien. Con consiguiente, a su vez, tenemos una liberación de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a hacer? La hormona antidiurética justamente va a retener agua a nivel de tubo de escape. Entonces, todos estos mecanismos implicados van a producirnos un traslado, una mayor cantidad de líquido intersticial, primero un aumento del volumen plasmático y luego una nueva salida hacia el exterior hacia ese espacio. Así tenemos un círculo vicioso en este sistema, ¿no es cierto?, patológico que nos genera un edema. Muy bien. Entonces vamos a ver, este aumento de la presión hidrostática nosotros lo vamos a tener con presión venosa elevada, y ahí vamos a encontrar algunas causas sistémicas, como la insuficiencia cardíaca, como la pericarditis congestiva, que me van a aumentar mi carga, y algunas causas regionales, locales, como son la obstrucción venosa o una alteración de ese sistema venoso de bombeo, sea porque mi paciente estuvo inmovilizado mucho tiempo o permanece con los miembros inferiores, ¿no es cierto?, en descuido mucho tiempo, o porque tiene una insuficiencia valvular venosa. Y tenemos también una disminución de la resistencia arteriolar. ¿Qué es lo que hace caer mi resistencia arteriolar o la de mi paciente? Y ahí vamos a ver. Bueno, no sale la diapositiva, pero serían una vasodilatación excesiva por calor, una parálisis del simpático. Sabemos que el tonismo, ¿no es cierto?, de la vasculatura se mantiene por el sistema nervioso simpático, por lo tanto, si hay un daño en el sistema nervioso, vamos a tener también una pérdida de esa resistencia arteriolar, y agentes vasodilatadores que después vamos a ver a continuación en un largo listado. ¿Qué situaciones me comprometen a mí una presión oncótica baja? Por un lado, que estemos sintetizando pocas proteínas. Estemos frente a un paciente desnutrido y vamos a tener que valorar los estadios de esa desnutrición. Un paciente con un antecedente de un síndrome malabsortivo y entonces va a tener una clínica característica y acorde, o un paciente con una cirrosis, en donde su hígado tiene otros estigmas clínicos, ¿no es cierto?, y de laboratorio de insuficiencia y no puede producir. O estamos perdiendo esas proteínas sintetizadas, y ustedes describieron muy bien el síndrome nefrótico, o tenemos grandes superficies de áreas quemadas con daño capilar y fuga de estas proteínas hacia el intestino. Cuando se me daña a mí el capilar, cuando se daña daño inmunológico, por toxinas, sustancias bacterianas, quemaduras, como vimos, traumáticas, agentes químicos, drogas, como les decía hoy, los vasodilatadores, amlodipina, nifedipina, hormonas, como los anticonceptivos orales, los antiinflamatorios, y bueno, después vamos a ver la lista que es un poquito más larga. Y vamos hacia el sistema linfático, que es aquel que está encargado de retornar ese remanente que hay en el intersticio hacia el árbol vascular. Cuando yo tengo un bloqueo de este sistema, obviamente ese exceso de líquido no va a ser drenado, va a aumentar la presión tisular a ese nivel, y a su vez en un consiguiente aumento de las proteínas del
Perfecto. Ya no hablamos de un ultraconcentrado, un ultrasudado, sino que un líquido más rico en proteínas. Por eso, el edema linfático tiene otras características del edema que tiene a lo mejor un paciente con una insuficiencia cardíaca. Este sistema linfático va a estar, puede estar afectado por neoplasias, ya sea por compresión extrínseca o por invasión intrínseca. Puede haber también un bloqueo linfático por parásitos, como la filariasis, entonces vamos a tener que indagar sobre viajes de este paciente, o ausencia de este sistema linfático, ya sea congénita o algún trastorno de equilibrio. Muy bien. Si no encontramos ninguno de estos mecanismos implicados, entonces, como les decía hoy, estamos frente a un paciente en el cual no encontramos una causa específica y decimos que es idiota. Es muy común en mujeres menopáusicas, está relacionado con el ciclo menstrual, por ende habría una relación hormonal también, es durante el día y se va a mejorar con el reposo por la noche. ¿Sí? O sea, la paciente nos va a referir que va incrementando ese edema a lo largo del día y que mejora cuando descansa. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar, habiendo repasado los distintos mecanismos que ustedes conocen bien, cómo estudiamos el edema? Con una correcta anamnesis como hacemos siempre en clínica. Y como vimos en el taller, recabando los antecedentes de nuestro paciente, ¿sí? Si es un paciente joven, si es un paciente mioso, si es un paciente que permanece mucho tiempo en hipertensión, si tiene antecedentes patológicos, enfermedades crónicas, qué tiempo de evolución tiene este edema en nuestro paciente. Este edema es instalación aguda, subaguda o crónica, dónde está localizado. Y en cuanto a la localización, vemos también si es simétrico, si es asimétrico, si es generalizado, si el paciente ha incrementado de peso, ¿sí? Si el edema es a tensión, si es pálido, si hay calor local, si hay dolor, se acompañan con muchos síntomas sistémicos como disnea, palpitaciones. ¿Cuándo aparece? Aparece el edema por la mañana, el paciente se levanta con edema y ustedes lo vieron en el nefrótico, ¿no? Edema facial en lesiones laxas, o si es más escarpino, que lo agrava y que lo mejora, agrava con el reposo, mejora con el reposo, los hábitos del paciente y los tóxicos, ¿no? Fármacos tóxicos, y aquí vemos, como les decía, la lista de los fármacos asociados a edema, como los antidepresivos lastimados, antihipertensivos, y aquí vemos los bloqueantes, los beta-bloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, clonidina, hidralacina, el farmacopilopaminofiril, antivirales como la ciclovir, quimioterápicos, citoquinas, hormonas que son ampliamente usadas, y antiinflamatorios no esteroides también. ¿Cómo clasificamos entonces el edema en nuestro paciente? Y esto es lo que observamos en el paciente que concurre a la consulta, y este signo que ustedes conocen bien es el signo de edema. Después de descrito hace mucho tiempo, y que lo vamos a buscar sobre todo contra un plano haciendo una detección del tejido, y vamos a observar cuánto tiempo después de una agresión sostenida tarda esa depresión en volver a la normalidad. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a decir? Nos va a ubicar en qué grado de dolor estamos, o nos va a decir si ese edema es leve, o es un edema moderado, o es un edema más severo. Entonces, nosotros generalmente solemos usar edema de 2 cruces, 3 cruces, ¿sí? Pero para que ustedes tengan bien la clasificación, ahí se las dejo. Y si no estamos buscando el edema de extremidades, si estamos buscando en otras zonas, lo vamos a buscar siempre en las redes. Por ejemplo, en el paciente inmovilizado, lo vamos a buscar en la región sacra. Y si lo estamos buscando hacer un pliegue, ¿sí? Con los dedos, y vamos a buscar ahí el signo de poder.
¿Cómo se puede presentar? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? El primero es mostrar un edema pálido, atención, ¿sí? Y la segunda imagen les va a mostrar un edema rojo y gigante con una piel brillosa. Imaginamos que este paciente tiene mucho dolor, de ambos, ¿no? Probablemente tenga un dolor, pero va a ser distinta la característica y la manifestación. Y aquí yo les quise poner este cuadrito que me gustó porque habla de los distintos edemas localizados de origen venoso, de origen linfático o el mal llamado, ¿no es cierto? El líquido venoso va a ser un líquido intersticial que es pobre en proteínas, por lo tanto el tejido va a estar más indurado y va a tener un poquito más de tiempo de el lipedema implica una mala distribución de la grasa y por lo tanto lo llamamos pseudo. Ahora bien, el paciente se nos presenta con un edema generalizado, y aquí tenemos el edema facial, marginal, y el edema que abarca ambos miembros, así, y también derrame serosa, como por ejemplo un derrame pleural, un derrame pericardio. Muy bien. Una vez que vimos qué características tenía la localización, vamos a ir a examinar a este paciente y vamos a ir buscando yugular, palpo un hígado aumentado de tamaño y es algo sensible, tiene taquicardia, ritmo de galope, me refiere ortonea, uremia nocturna, entonces estoy sospechando una sobrecarga al lado derecho del corazón, estoy sospechando una insuficiencia cardíaca y ya también estoy planificando mis futuros diagnósticos probables con los exámenes complementarios. Tiene presente un abdomen distendido, tiene ondas críticas positivas, tiene sigmas de una hepatopatía crónica y estoy pensando que el mecanismo es implicado en la hipertensión portal. Tiene edema palpebral, como veíamos en la imagen, tiene infecciones laxas, entonces sospecho una pérdida proteica y voy a buscar un estrópico. En hipertensión, además de los edemas y hematuria de origen renal con un sedimento alterado, y voy a pensar en un síndrome inferítico. Esto es lo que yo voy pensando mientras voy examinando y tengo a mi paciente en la camilla, ¿no? Es lo que voy a buscar en esta semiología. ¿Cómo está distribuido este edema? ¿Qué consistencia tiene? ¿Qué coloración? Y la temperatura disminuida o aumentada y la sensibilidad. En cuanto a la distribución, nuevamente, es un edema generalizado con derrames serosa, facial o palpebral. Sabemos que tenemos que buscar hipoproteinemia. Edema facial único, está localizado solo en el rostro, entonces pensar en algo más agudo, como una reacción alérgica, en la tricnosis aguda, esta parasitosis endémica en nuestra zona, también la edema bivertebral, y en un hipotiroidismo en donde ese edema facial se va a ir instalando en el tiempo, ¿no? El edema localizado está localizado en un miembro, entonces buscamos obstrucción venosa, obstrucción linfática. Y si está en miembros inferiores, no hay ningún, este estertino disminuye con el reposo, pero no tenemos ninguna de las, no tenemos nidificación celular, aún no tenemos signo de galope, o no tenemos signo de congestión pulmonar, pero sí sospechar en una insuficiencia cardíaca cuando el paciente nos está refiriendo y a su vez tiene antecedentes de riesgo cardiovascular. Es un edema sacro, lo vamos a encontrar en un paciente, como les decía, en un reposo prolongado, generalmente adulto mayor o pacientes que han sufrido algún tipo de traumatismo que los obliga a mantener reposo. Edema en esclavina es muy característico, y ahí estamos buscando una cuestión de la vena cava superior, seguramente vamos a encontrar un centralizado en la radiografía de tórax, en la mamografía, y estamos pensando ya en una etiología neoplástica. Y si ese edema está localizado en el miembro superior, miembro inferior u otra región corporal, pensar, ¿será inflamatorio? ¿Tiene características inflamatorias? Y ahora vamos a ver un poquito las características. ¿Qué consistencia tiene? Cuando uno hace la palpación del edema, está buscando esta consistencia
si es blanda o es dura. Entonces, si es un edema duro, nos da indicio de que hay una inflamación, de dominio, de exudado, de ejercicio, predominio proteico, una obstrucción linfática o un si es un edema blando, entonces estamos sospechando más en todas aquellas etiologías que hagan que aumente la presión hidrostatica, como vimos, insuficiencia cardíaca, patopatía crónica o alguno de los síndromes micrológicos. Entonces, vemos eritematosa la zona, obviamente es un indicio de la teca del sensor y pensamos, ¿no?, que hay alguna, si tengo que buscar alguna etiología que me esté desencadenando este cuadro. Yo pienso sobre todo en una célula, es pálido, lo voy a encontrar en osteopenia y también lo voy a encontrar a veces o no, a veces asociado a cianosis cuando hay obstrucción venosa. Hiperpigmentación me habla de un edema crónico, más grave. La temperatura y sensibilidad, sabemos bien que el edema inflamatorio va a ser caliente y doloroso y que las otras formas de edema generalmente se van instalando de forma insidiosa, por lo tanto no son indoloras o solo pueden dar una sensación de pesadez. El paciente nos refiere como tirantez o de piernas cansadas y que no tiene aumento de la temperatura local. ¿Qué es lo que vamos a pedirle a nuestro paciente? Entonces, todo este caminito que estamos haciendo pensando en lo que el paciente nos relata, en su anamnesis completa, en sus factores de riesgo, en sus patologías preexistentes, en la medicación que toma ese paciente y que vamos cotejando con nuestros hallazgos semiológicos, ¿sí? Prácticamente ahí nosotros ya tenemos una sospecha de un 80-90% de mi diagnóstico biológico, ¿no? Entonces, en función de esos diagnósticos presuntivos, la solicitud de los exámenes complementarios que yo le voy a hacer a este paciente. Entonces, en el laboratorio puedo pedir un diagrama para valorar entonces si este paciente tiene una anemia que puede ser una anemia, por ejemplo, crónica, que me haga sospechar en algún proceso de cronicidad. El sedimento urinario, obviamente, sí adquiere un tono muy prevalente porque vamos a buscar proteínas, vamos a buscar alteración en esos sedimentos, cómo son esos cilindros. La urea y la creatinina, que van a estar elevados en pacientes con enfermedad renal, ya sea aguda crónica, pacientes con nefrítico y en el 40% de los pacientes con síndrome nefrítico también. La albúmina, que voy a obtener una anemia, ¿no? En todas estas entidades con hipoproteinemia. Voy a valorar el hepatograma, ¿sí? Y aquí tener un indicio de que el hepatograma puede o no estar alterado, ¿sí? En este hepatograma yo puedo ver enzimas que no están muy elevadas y sin embargo tienen una cirrosis avanzada. ¿Esto qué significa? Que ya no hay muchos hepatocitos, ¿sí?, para necrosar y entonces las enzimas plasmáticas y nucleares no hacen. Así que no siempre va de la mano del daño hepático, ¿no?, de elevación de la enzima, pero sí se pueden hablar de a lo mejor un daño agudo. La proteinuria de 24 horas y el ionograma, para ver bien cómo está el sodio, ¿sí? El potasio también puede estar elevado en el caso de insuficiencia renal, y así voy armando, ¿no?, mi árbol diagnóstico. Pues ya hice una epidemiología torácica, y voy a cotejar lo que encontré semiológicamente con una radiografía de tórax, voy a ver si hay derrame pleural, voy a ver si hay signos de congestión pulmonar, voy sobre insuficiencia cardíaca, que pensé que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un clínico, que yo tengo los criterios aquí con el ecocardiograma voy a poner un número a esa circunlocación y voy a determinar también si hay una insuficiencia cardíaca diastólica. La ecografía que nos va a servir orientada al órgano que estoy buscando, será una ecografía abdominal completa, será una ecografía pelviana, porque estoy buscando adenopatías pélvicas, una ecografía en miembro inferior o miembro superior, cuando yo tengo indicios de una trombosis,
una trombosis venosa profunda. Ahí también voy a tener que recorrer todo el historial del paciente para ver si presenta o no factores de riesgo para trombosis venosa. La tomografía que va a profundizar estos hallazgos. Y finalmente, si es necesario, es cierto, la biopsia renal en el edema del examen clínico, cuando yo no tengo una etiología justificada, sino que pero sospecho que la etiología es renal. Entonces, aquí les armé un esquema frente a un paciente que consulta por un edema localizado, historia clínica completa, examen físico completo y qué lo trae a la consulta. Armar esa enfermedad actual de forma detallada, contextualizada, con sus antecedentes, con su noción de foco, y con la ocupación de este paciente, es el paciente que permanece mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, y lo que comentábamos anteriormente con factores de riesgo. Este edema localizado puede saber acción aguda, entonces es un paciente que tiene factores de riesgo, como se decía hoy, para sospechar una PDP, hay palidez, hay dolor, signo de Hollow y de Homan positivo, entonces una alta sospecha clínica de PDP y obviamente voy a solicitar un ecodosis y después anticoagular el paciente de ser positivo. Es agudo, pero el paciente no tiene el miembro pálido, sino que es un miembro inferior que es eritematoso, el paciente además tiene fiebre, tiene dolor, y es esa piel brillante, como vimos en la imagen previa. Si es así, entonces el origen es inflamatorio, sospechamos una celulitis y habrá que dar el tratamiento antibiótico correspondiente. No hay estos estigmas, entonces sospechar algún fármaco e indagar si ese paciente recientemente ha iniciado alguna terapia y está y emplea alguno de los fármacos que vimos en el listado. El edema es una inflamación crónica en ambos escenarios. Agudo o crónico, yo voy a cotejar si la presencia del edema es simétrico o simétrico, porque esto también me va a dividir las aguas. Entonces es un edema crónico, con una piel indurada, engrosada, de color rojizo, hiperpigmentada, tengo que pensar en insuficiencia venosa, ¿sí? En donde el edema generalmente el paciente lo refiere despertino y mejora con la elevación de los miembros inferiores, y yo voy a tener que dar, voy a sospechar insuficiencia venosa y maniobras para hacer en el consultorio. Voy a hacer el ecodosis venoso de este paciente y le voy a dar las recomendaciones para justamente mejorar o contribuir a ese retorno venoso que está alterado. ¿Sí? O tenemos un paciente con una alteración linfática. Aquí tenemos que ver los antecedentes del paciente. Generalmente es muy frecuente que concurran pacientes femeninas posterior a una mastectomía con vaciamiento ganglionar que tienen un edema que se instaura al principio de forma aguda, que se hace crónico en el miembro superior, ¿sí? Relacionado a este vaciamiento axilar. Entonces, bueno, ahí va a haber el acompañamiento del médico clínico con la solicitud del bienestar linfático y bueno, una conversación con la paciente de que eso lo va a llevar. ¿Sí? Bien, el edema aquí se va a tomar más duro con el tiempo. Voy a buscar adenopatías regionales, que estoy sospechando, a lo mejor que alguna neoplasia subyacente, hay estigmas en el paciente, hay alguna anemia, inesperada, el paciente ha perdido peso, tiene miastenia. Bueno, buscar todo esto mientras yo voy examinando, que ya lo hice previamente, ¿no? Bueno, como les decía, el antecedente de resistencia quirúrgica o algún traumático. En ambos casos yo voy a hacer ecodosis. Y en el medio me queda el paciente con reposo prolongado, ¿no? Que ya se lo examiné. ¿Qué pasa cuando yo estoy frente a mis pacientes con edemas generalizados? Y esto ya se lo estoy comentando en las diapositivas previas. Nuevamente, y siempre a la cabeza. La historia clínica, el examen físico completo, con el motivo de consulta y la enfermedad actual en la que voy a indagar muy bien los datos, y
En función de esto, yo voy a solicitar que ganen de forma crítica mis exámenes complementarios, que me van a orientar hacia insuficiencia cardíaca, o hipertensión portal, insuficiencia cardíaca, anestesia hoy, reunión de pacientes criterios alcohol sanguíneo, en ambos miembros, poder positivo, esos casos inmunológicos que les comentaba antes. Entonces le pongo el sello y tendré que dar un tratamiento diurético y acorde a la patología del paciente. Hipertensión portal, entonces los hábitos del paciente que tiene signos de hepatopatía crónica. El edema es bueno, que en este caso, ¿no es cierto? En el caso de hepatopatía crónica, se divide todo el laboratorio relacionado y bueno, las indicaciones y los seguimientos que corresponden a este tipo de pacientes, ¿no? El edema es matinal, el paciente tiene una proteinuria, prefiere una orina espumosa, tiene albuminemia en el laboratorio, hiperlipemia, entonces nuestra sospecha va a ser un nefrótico. En estos seguimientos, como decimos hoy, hay cilindros en la turbia y además es un paciente joven, hipertenso, entonces mi sospecha es nefrítico, voy a buscarle cirugía de ese nefrítico. El paciente presenta una anemia crónica, tiene una hiperinsulinemia elevado, ¿no? Hiperinsulinemia elevada, una disminuida, ¿no? Voy a tener que plantearme el escenario de la insuficiencia renal, ¿no? Estas manifestaciones agudas crónicas. Generalmente lo hemos asociado de forma solapada en una enfermedad renal crónica, ¿no? Debido a la diálisis de este paciente, cuando hacemos esta de nuestra cantidad de líquido de lo que puede ser que tienen que manejar. Y otros edemas menos frecuentes, pero también hay que tenerlos presentes, es el edema, y yo voy a estudiar el laboratorio de biopsia tiroideo de ese paciente, el edema también indurado, el edema tóxico, y ahí que voy a indagar el antecedente, algún fármaco, o algún tóxico previamente a la aparición, el alérgico lo mismo, hormonal, y va a tener que en el interrogatorio la paciente me va a referir próximo al ciclo hormonal, el embarazo, la desnutrición y finalmente nuevamente el edema idiopático. Entonces aquí les dejé el cuadrito que resume un poquito también lo anterior, cuando sospechar la causa y las pruebas diagnósticas para que ustedes puedan repasarlo, el edema cardíaco, renal hepático, idiopático, por fármacos y el edema nutricional. Me pareció muy bien incorporarlo porque claramente ustedes podrían tener ahí la clínica, la etiología y las pruebas complementarias que iban a solicitar a la mano. Muy bien, la bibliografía y que sería el fin del seminario. A modo de conclusión, yo les vuelvo al principio. Cuando llega un paciente al consultorio con edema, lo primero que hago es no miro el edema, miro el paciente. Miro si es un paciente joven, si es un paciente de edad media, si es un paciente añoso. Lo veo pálido, lo veo histérico, ¿sí? Lo veo ascénico, con dificultad en marcha, tiene antecedentes de una diabetes de larga data, quizás no diagnosticada, es un paciente hipertenso, hay antecedentes de cardiopatía isquémica en este paciente, fuma, ¿sí? Se utiliza, ¿qué fármacos consume? Muy bien, todo este recorrido que yo voy haciendo en el consultorio. Y luego sí voy a enviar este edema. Voy a clasificarlo, voy a ver todas estas características que se recorriendo juntos con la con justamente la consistencia, la simetría, es localizado, es generalizado, se instaló de forma aguda, se instaló de forma crónica, qué pasó previamente, qué historia. A veces no lo requiere el paciente, lo requiere el acompañante. Indagar bien sobre eso. Y
solo racionalicé después que fui pasando por todos esos pasos, entonces me siento con el recetario y empiezo a pedir mis exámenes complementarios, pero en cada pedido la justificación de qué es lo que estoy buscando, qué es lo que espero que me venga en este resultado de laboratorio. Voy a hacerle ahorrar tiempo al paciente y también mis actividades igual que sí, yo soy más conciso en este pedido. O sea que no porque tenga toda esta discusión, voy a hacer una solicitud que empiezo con la funcionalidad del laboratorio general y tengo psicología, la tomografía y bueno, y tampoco tengo mucha idea de lo que está pasando, pero yo sobre todo lo que quería que visualicen es que con estos elementos clínicos, y yo diría que prácticamente tienen el 90% del diagnóstico y que el examen complementario solo va a venir a ponerle el moño a su diagnóstico. ¿Sí? Así que, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, miren que revisé un montón de biblio que no está consignada ahí, porque sé que no me guardó los cambios, pero lo que yo quería era justamente transmitirle eso. Y estos últimos cuadritos que dejarme son que es para que ustedes puedan orientarse y tener un enfoque como práctico de cuando viene un paciente. Hay veces que no es tan sencillo, hay veces que tenemos el camino y recorremos y no encontramos etiologías, ¿no? Pero generalmente está ahí, frente a nosotros, frente a nuestros ojos, y nosotros tenemos las herramientas para poder hacer. Eso es lo que hace el ustedes que aunque no se vayan a dedicar a la clínica, que tengan esta formación, ¿sí? Hagan lo que hagan, ¿sí? Que sospechen o que puedan orientar. Entonces al clínico quizás nos lo deriva el oftalmólogo, porque lo vio con edema, el endocrinólogo, ¿sí? Porque no es un edema por tiroides, lo que tiene el paciente, quizás no lo deriva el vascular, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque, bueno, acá falta estudiar, hacer un buen estudio de por qué el paciente está teniendo edemas y nosotros nos vamos a encargar de poder orientarlo. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Algún comentario? Bueno, quizás muchos tengan la abuela con edema, ¿sí? La mamá que se queja, alguna tía, algún familiar. Bueno, ahora se sientan al lado y le preguntan, le hacen el interrogatorio, ¿sí? Y a ver qué sale, a ver qué quedó de la exposición. Bueno, ¿les sirvió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, quedan liberados, ¿sí? Para descansar, ¿sí? Para poner en reposo las neuronas mañana. ¿Sí? Bueno, estudien mucho para el examen, a lo mejor seguramente voy a poner a alguno de ustedes, creo que tenemos 7 alumnos cada uno en el examen, así que seguro que tener el placer de verlos ahí en los meses. ¿Sí? Bueno, muy bien, y acuérdense siempre lo que les dicen en el libro, contexto del paciente, todo lo que está del paciente.